La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento. Espero que les esté yendo re bonito, muchachos, así en toda su vida forever. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento y en Twitter como lab-pensamiento. Ese estuvo de más, lab-pensamiento. Ay, muchachos, pues hoy les traigo un tema bien sabe de qué modo, ¿verdad? Yo cuando estaba pues acá echando las lecturas para pues este programa, hijo de su pinche madre, la verdad sí me tripié bien, cabrón. Aunque siento que es algo que todos ya sabemos, como que nuestra intuición nos dice, güey, pues sí, o sea, claro, es obvio, pero estamos ya tan sumergidos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en el andar por el mundo, que no lo pensamos a profundidad, ¿saben? Así que, bueno, la realidad, amigos, la realidad. Una palabra que está tan adherida a nuestro lenguaje del día a día, o sea, yo, por ejemplo, la digo mucho, así ya inconscientemente. Yo suelo decir, en realidad, a cada rato. Y ni cuenta me doy. Ya hasta podrá decir que es una muletilla, ¿no? Así que no, es que en realidad yo pienso esto o no sé qué. Pero, a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de realidad? Yo supondría que nos referimos a lo que existe, a lo que podemos percibir, ya sean personas, objetos, situaciones, porque recuerden que nuestros sentidos nos limitan, así como nos permiten conocer muchas cosas, también tienen y por lo tanto tenemos nuestras limitantes, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo. Miren, me puse a reflexionar cuando estaba escribiendo mis apuntes para este programa, que en lo personal, algo que yo creo que hizo que me adentrara a este mundo de la filosofía fue el pensar en cómo los demás veían, o sea, cómo los demás percibían las cosas. Yo me alucinaba bien cabrón al pensar en cosas como, a ver, ahorita yo estoy comiendo. ¿Qué estará haciendo mi amiga o mi hermano o personas que no estaban conmigo, pues? Y no solo de esa forma, también pensaba, no sé, si al lado de mí estaba alguien, era como, ¿qué estará pensando esa persona? ¿Cómo es que al mismo tiempo que estoy siendo consciente de mí misma, pensando en mi conciencia que se cuestiona por el otro, por la persona que está al lado de mí, no sé, creo que se me dificulta explicarlo con palabras, espero que me esté dando a entender de alguna forma. Y bueno, echándome todo ese trip, recordaba escenas de películas, que ahí creo que se puede ejemplificar perfectamente lo que quiero decir, ahora que lo pienso. Así que está, no sé, la escena de fulanita en su habitación escribiendo su diario, o qué sé yo, ¿no? Y de repente pasa la otra escena en donde fulanito está manejando su carro en la carretera, pero todo esto no pasa ni antes ni después de una u otra escena o situación, sino que es al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que fulanita está escribiendo en su diario, fulanito está manejando en la carretera a la misma hora y en el mismo día, así, o sea, el pensar en eso me malviajaba bien cabrón. Creo que justo como está pasando en este momento. Por eso a mí me encanta conocer diferentes concepciones de todo. Me considero una persona que, pues, muy interesada en otro tipo de pensamientos, igual podríamos decir como muy tolerante por lo mismo, con otras posturas distintas a la mía, porque deja tú que me enoje o que me deje, que me queje más bien, que me queje porque los demás no piensan como yo, al contrario, me intriga y comienzo a hacer muchas preguntas de cómo fue que llegó esa persona a esa conclusión o pensar de tal o cual forma. O sea, trato como de entender su realidad. A veces me ha tocado gente que simplemente me dice, no sé, pues es que es así. Como que no van más allá.
Miren, esto es lo que sí me saca de onda. Es como que, ¿cómo no vas a saber? O sea, no es que no sepamos, es que simplemente no lo hemos pensado a profundidad, no hemos reflexionado el por qué pensamos de tal o cual forma. Solo es cosa de que nos pongamos a indagar en nuestra mente, a cuestionarnos, que no suele ser muy fácil que digamos, porque duele. Duele el darte cuenta de que casi ninguno de nuestros pensamientos son propios. Entonces, los invito a que indaguen en su conciencia, su mente, su conciencia, como le quieran llamar, y tratemos de averiguar por qué es que afirmo tal cosa y el por qué estoy de acuerdo con esta postura, con cualquier postura, pues. Si es algo sobre ti, claro que lo vas a saber. Solo hay que aprender a reflexionar, a saber adentrarse entre tanta información que tenemos en nuestra cabecita hermosa y preciosa. Pero bueno, eso me pasaba desde que era niña y me malviajaba cañón, como les digo. Y la neta me encantaba. Sí, alguna vez también fui muy juzgona y daba todo por hecho y así, pero aprendí a no dar todo por hecho. Quizás sí. Ahorita afirmo muchas posturas y digo que estoy de acuerdo con esto y aquello, pero en algún momento no estaba de acuerdo con esas posturas y ciertas formas de pensar. Por eso no hay que cerrarse, muchachos. Hay que saber permitirnos cambiar de opinión. No tengan miedo a equivocarse o a expresar lo que piensan porque no encaje con lo que la mayoría piense o al revés. Yo sé que es difícil. Vaya que sí lo es. Digo, cuesta trabajo. Tampoco es como que nos encante ser juzgados, ¿no? Muchas veces preferimos pasar desapercibidos, pero si en algún momento sentimos la necesidad de expresar nuestra opinión públicamente o a cualquier persona, está bien. Muchas veces hasta sin darte cuenta, quizá por medio de alguna otra persona o algo que leíste o muchas otras cosas más, no sé, puedes cambiar de opinión sobre algo o inclusive hasta te puedes contradecir, pero hay que aceptar esa contradicción, no hay que ocultarla o avergonzarse de ello. La contradicción y el cambio es lo más humano del mundo forever and ever. Así que no hay pedo. Yo creo que el chiste está en que no nos sintamos superiores con las posturas que afirmamos como ciertas. Simplemente hay que ser humildes con nuestras opiniones, como, ok, yo pienso esto, pero igual, si tú opinas de diferente forma, podemos como llegar a algo más, que tenga más sentido, ¿no? Si eso de sentirse superior por una u otra postura, no está chido, no lo hagan. Más bien sería eso, ¿no? Habrá que enseñarnos a respetar eso, a no juzgar inmediatamente cuando alguien afirma algo contrario a lo que tú crees. Ya si de plano la gente se pone agresiva o nada más a la defensiva, pues ya la chingada, o sea, ya ni modo. Así está cómodo y así se va a quedar, o ya experimentará algo esa persona que le haga cambiar de opinión. Pero miren, paz para poder racionar. Recuerden, porque si no, nos dejamos llevar por las pasiones y pues está cabrón. Algo así dice el Hume, pero espérense, ahorita vamos para ese tema. Pero bueno, como siempre, vamos a checar el diccionario universal, el de Google, porque pues, como ya lo he dicho en varias ocasiones, me parece importante precisamente por eso, porque es el que la gran mayoría pues tenemos a la mano. No es como que todos tengan en su casita su diccionario de filosofía, entonces vámonos a lo que tenemos aquí a la manita y ya, chingue su madre. Según Google, la realidad es existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Ok, se refiere a la existencia verdadera, pero ¿cómo podemos decir nosotros los humanos que algo o alguien existe verdaderamente? Y además también menciona efectiva. Me supongo que se refiere a que hay continuidad, o sea, a la causa y efecto. Efectiva, que viene de efecto, pues. Si yo hago algo, o sea, inicio una causa. Creo que eso es redundante, ¿no? Porque la causa siempre es el inicio de algo. Bueno, hay una causa de lo que sea, pues. Pues se espera que también haya un efecto de esa misma causa, ¿no? O sea, si yo quedo en salir con una amiga el día de mañana, pues espero que el día de mañana tenga esa continuidad y yo salga con mi amiga, como habíamos quedado. Ahí ya hay un acuerdo mutuo y ambas somos testigos y estamos conscientes de que quedamos de vernos mañana a tal hora, en tal lugar. O sea, no solo fue mi imaginación, pues. Existe alguien más que me lo puede confirmar.
En este caso, pues la amiguis, ¿no? Eso nos podría dar sentido de realidad. Así como que, ok, no estoy loco, sí acordé con alguien más que mañana nos vamos a ver, ¿me entienden? Y además de esa definición de Google, hay otra que también me pareció muy interesante. Dice, cosa que existe en el mundo real. El mundo real. Chinga, ¿qué es el mundo real? Solo lo que nosotros podemos percibir. Aquello que podemos ver, sentir, tocar. Algo que solo nos afecta a nosotros. Igual también podemos considerar a otros seres como los animales o las plantas, o sea, de cómo ellos perciben las cosas o cómo les afecta, ¿no? Pero en general, ¿a qué llamamos mundo real? Me refiero a que no porque nosotros como humanos no podamos hacer fotosíntesis, quiere decir que las plantas no lo hagan. O no porque nosotros no nos comuniquemos por medio de maullidos, quiere decir que los gatos no lo hagan. Hay que tomar en cuenta que habrá cosas que nosotros, como humanitos, no consideremos parte de nuestra realidad. En cuanto a cómo nos comunicamos, cómo socializamos, cómo vivimos en general, pues. No significa que otros seres no lo hagan o no puedan percibir más o menos cosas que nosotros. Generalmente, cuando se cuestiona sobre este tipo de preguntas, como lo real o la realidad, se dice, pues es lo que se ve. Así, como si fuera algo objetivo, lo que se ve. No dicen lo que podemos percibir o lo que nuestros sentidos nos permiten conocer, ¿saben? Es lo interesante. Estamos tan acostumbrados a decir frases como hasta no ver, no creer. O sea, sí, se entiende, pero en lo personal creo que no aplica para todo. Es más, el mismísimo Gatell, lo voy a tomar como referencia porque pues, es algo muy actual y pues así, ¿no? El mismísimo Gatell, nuestro señor, para quienes nos escuchen fuera de México, Gatell, Hugo López Gatell, es el subsecretario de Salud Pública, el que nos anda indicando qué hacer en estos tiempos pandémicos y así. O bueno, al menos el que está dando la cara, ¿no? Él lo dijo una vez, y cito, no solo lo que se ve existe. O sea, no es como un pensamiento muy innovador ni nada de eso, ¿no? Pero pues, ¿qué creen, muchachos? Que David Hume le va a decir, quítate que ahí te voy, cabrón. Así tal cual. Yo tuve una impresión de ese suceso. A ver, ya estamos tocando conceptos de Hume, ¿no? Primero, pues, ¿quién es ese hijo que se atreve a contradecir al poderosísimo Gatell? Pues David Hume. Fue un filósofo inglés que vivió durante el siglo XVIII, uno de los representantes de la corriente empirista, pero del empirismo machín, o sea, no mamadas, así empirismo cabrón, radical, pues. Él básicamente afirmaba que todo nuestro conocimiento provenía únicamente de la experiencia y de la costumbre, y nada más. Y ustedes dirán, o sea, ¿cómo, Cintia? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Será cierto eso? Pues no sé, ustedes díganme. Déjenme les empiezo a contar el chisme sobre la teoría humeana y ya pues al final ahí nos dicen qué opinaron, ¿no? Sobre todo este desmadre que hace este muchacho. Ay, cabrón. Para esto, primero nos vamos a enfocar en su teoría del conocimiento o, como también se le conoce, su epistemología. Es la rama de la filosofía que se encarga de analizar cómo es que conocemos. ¿Así? ¿Cómo es que conocemos? ¿De qué forma nosotros como humanos podemos adquirir información y aprender de ella para aplicarla en nuestras vidas? O sea, how the fuck. Así que, hámosle con dos de los conceptos así principalísimos del David. Impresión e idea. Para empezar, ¿no? ¿Qué es una idea? O sea, déjense de la concepción que tengan ahorita de ideas y deconstrúyanse, muchachos. ¿Qué es una idea en la teoría humeana? Una idea es la copia o el recuerdo que las impresiones dejan grabado en nuestra mente después de ser percibidas. Se diferencia de la impresión por su intensidad y vivacidad, ya que las ideas tienen una presencia mental más tenue, más borrosa, precisamente porque se trata de un recuerdo. O sea, una idea es un recuerdo, así en pocas palabras. Pero pues van a decir, ¡ah, chinga! ¿Y qué es eso de la impresión? Una impresión es toda la información aportada por nuestros 5 sentidos exteriores, que serían
el tacto, la vista, oído, olfato y gusto, o por nuestra sensibilidad interior. Aquí nos referimos a los instintos, emociones, deseos. Hay dos tipos de impresiones. Las simples, que se refieren a las formas, los colores, texturas de las cosas, y las complejas, que serían los objetos percibidos en su integridad, o sea, en su totalidad. Les voy a dar un ejemplo porque los ejemplos son lo máximo, muchachos. Vas en la calle, ¿no? Así a gusto, chingón, te encuentras con tu amigo el Pedrito, lo saludas, tienen una charla súper breve, ¿no? Jajaja, jijiji, me dio gusto verte, bueno, bye. Y ya cuando llegas a tu casa, le platicas a tu roomie que te encontraste al Pedrito, ¿no? Y que le mandó saludos y la chingada. Y tu roomie te pregunta, oye, ¿y cómo iba vestido el Pedrito? ¿Traía barba? Porque, pues, no sé, supongamos que le gusta, ¿no? Y tú te quedas pensando porque, la neta, pues, no te acuerdas. A lo mejor dices, pues, creo que traía una playera azul y de la barba, la neta, pues, ni me fijé, ¿no? Ahí sería el fin del ejemplo. Ese es el ejemplo. ¿Pudieron captar cuál es la impresión y cuál es la idea? La impresión sería el momento justo en el que te encuentras a Pablito. No, espera, era Pedrito. A Pedrito. Espérenme, sí, Pedrito. Ay, Jesús, ya le ando cambiando el nombre al muchacho. El momento donde te encuentras al Pedrito, ¿no? Cuando estás con él, a su lado. Ahí, no sé, imaginemos que tu roomie te hubiera marcado en ese ratito, ¿no? Y te pregunta, oye, ¿y cómo va vestido el Pedrito? Ah, pues ahí ya le puedes decir sin problema que su playera es azul, que trae pantalones de mezclilla, tenis negros, o sea, puede ser más específica. Y ahí también ya puedes checar si trae o no barba y decirle también, ¿no? Esa sería la impresión, porque pues no hay problema, o sea, lo estás viendo, está justo ahí, ¿ok? O sea, si te pregunta, ¿qué color de playera tiene? Ah, es azul, porque lo puedes consultar a la inmediatez, porque está justo enfrente de ti. Entonces, la idea sería cuando tu roomie, al llegar a casa, te pregunta que cómo estaba vestido, y tú apenas lo recuerdas. O sea, el recuerdo es tenue, es borroso, porque además de que ya no está ahí para que puedas confirmar, pues la neta no te fijaste, o sea, andabas en tu pedo y ya. Y muchas veces nos pasa eso, es algo muy cotidiano, no siempre vamos a estar atentos a los detalles, ¿no? De aquí podemos afirmar que las ideas son contenidos mentales relacionados al pasado, al ser recuerdos, y que las impresiones son del presente, al estar justo en ese momento percibiendo algo. Ahora que ya vimos que las ideas provienen únicamente de nuestras impresiones, Hume también menciona a las ideas falsas, que serían aquellas ideas que no provienen de las impresiones, porque, claro, tenemos imaginación y podemos imaginar cosas inexistentes, ¿no? Aquí también vamos a ver cómo este vato, Hume, refuta a Descartes, que vaya que en este sentido son totalmente lo opuesto. Descartes es conocido como el mayor exponente del racionalismo y David Hume es el mayor exponente del empirismo. Ambas son teorías del conocimiento, son epistemologías, o sea, son formas de cómo nosotros podemos conocer el mundo, pero son totalmente lo contrario. Como ya vimos, el empirismo afirma que todo nuestro conocimiento proviene únicamente de nuestros sentidos y por lo tanto de nuestras experiencias. Por ejemplo, si ves que hay lumbre y metes la mano, pues te vas a quemar. O sea, tu sentido del tacto te dice, ay güey, esta madre quema, me hace daño. O sea, al momento que tú metes tu manita ahí al fuego, ¿no? Y como tu cuerpo responde negativamente a eso, pues a la próxima que veas fuego, no vas a ir a meter otra vez tu manita, ¿verdad? Porque ya aprendiste por experiencia, o sea, empíricamente, que te quema y pues no está chido. En cambio, el racionalismo afirma que nuestros sentidos pueden engañarnos y que todo nuestro conocimiento proviene de nuestra razón. Un ejemplo serían las matemáticas. Podemos llegar a resolver operaciones matemáticas razonando. No es necesario haber tenido experiencia para resolverlas. O sea, no tuvimos que haber visto, sentido u olido las matemáticas antes para resolver algún problema de esa índole. ¿Sí me doy a entender? Eso quiere decir que ya tenemos conocimientos innatos también. Por ejemplo, el razonar, la intuición,
soñar, llorar, etcétera. Es como cuando alguien dice, fulanito es un cantante nato. ¿Por qué? Pues porque es alguien que no necesitó tomar clases antes para aprender a cantar. Su voz, por así de nacimiento, se considera afinada y adecuada para echar la cantada, ¿no? Entonces, pues el Descartes, al ser partidario del racionalismo, dice, existen 3 tipos de sustancias. Ajá, ¿y qué es eso de sustancia, Cintia? ¿Qué pedo? Miren, Descartes decía que la sustancia es todo aquello que existe por sí mismo. Aquí específicamente se refiere a Dios. Y también define como sustancia todo aquello que ha sido creado por Dios, que seríamos los humanos y las cosas. O sea, hay 3 tipos de sustancia. La primera es Dios, que él le llama la res infinita. La segunda es el alma, o el yo, que él la conoce como la res cogitans, y los cuerpos, que sería la res extensa, o sea, el mundo en general, las cosas. Y pues ándale que llega el Hume y le dice, ni madres, esas chingaderas no existen. Y pues uno se queda así como de, chinga, pues ¿por qué no? Pues porque no existe impresión de ninguno. Ahí les va, en resumidas cuentas, el porqué de cada una. O sea, cómo es que Hume va refutando cada una de estas sustancias cartesianas. La primera, que sería Dios, el aleluyo, como muchos lo conocen, o la res infinita para Descartes, Hume dice que no existe porque, por esencia, Dios es intangible, es invisible, o sea, va más allá de nuestros sentidos, por lo tanto, no podemos tener una impresión directa de él. Así que, descartado. Descartado, ¿entienden? Así como anti-Descartes, descartado. El segundo sería el alma, o el yo, o la res cogitans, como la conoce Descartes, ¿no? Pasa lo mismo con lo que pasa con Dios. Es invisible, es intangible, no lo podemos percibir con nuestros sentidos. O sea, por lo tanto, tampoco hay impresión directa de lo que sería el yo o el alma. Y quizá aquí muchos dirán, oye, pero pues podemos afirmar que tenemos alma o que existe el yo, porque pues por nuestros sentimientos, ¿no? Por el instinto, nuestros deseos y la chingada. Ajá, o sea, sí, pero esa no es el alma como tal. O sea, esas características no son el alma. Más bien serían cualidades de ella, pero no hay algo que tú puedas agarrar y decir, esta es el alma. Aquí está, toma, te la doy, ¿no? No, así que también queda descartada. La tercera serían las cosas, el mundo, la res extensa. Con esto nos referimos a la esencia de las cosas. Me recuerda al número de Kant. O sea, Kant cronológicamente con Hume viene después, pero como ya vimos un poco de la teoría kantiana, ¿se acuerdan que hablamos del número, no? ¿Se acuerdan que pues, también son las cosas en sí? Van más allá de nuestros sentidos. Además de que ni siquiera podemos percibir las cosas en su totalidad. Ya adentrándonos otra vez a Hume, ¿no? O sea, mira, vamos a hacer un experimento para que tú solito te des cuenta. ¿De a qué me refiero con que no podemos percibir las cosas en su totalidad? Agarra cualquier cosa, una pluma, un libro, una taza, lo que tengas allá en la mano. Ahora mírala. ¿Puedes verla completamente? No. Solamente o estás viendo ese objeto de atrás o de adelante o del lado izquierdo o del derecho. O sea, no vas a poder ver una cosa desde todos sus ángulos. Así que no hay una impresión como tal tampoco en los objetos. Solo podemos percibir los colores, la forma, la textura, pero nunca la cosa en sí. Si agarraste un libro, puedes decir, pues es un libro blanco, su textura es gruesa, huele ricolino, o sea, es una descripción superficial. No es el libro en sí, porque el libro está constituido por un buen de cosas, así que
como pues todo lo demás, ¿saben? O sea, el libro, además de que tiene cosas físicas, también pues lleva una historia y así. O sea, como tú dices, esto es la esencia del libro, esto es la cosa en sí del libro. Pues, no existe tal cosa. Entonces, pues, con una chingada Hume. ¿Se dan cuenta? Básicamente, este vato afirma que ni tú ni yo existimos, porque no podemos percibir el alma, o sea, el yo. Y pues no se puede. Y resulta que tampoco las cosas, porque pues no las podemos ni ver completamente como para tener una impresión bien, así, chida. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué nos queda? Nada. No podemos percibir nada de la realidad. Me ando trabando del coraje. Nada es real. ¿Para qué nací? A ver. En conclusión, si todo conocimiento proviene de las impresiones, que sería igual a la experiencia, y la sustancia no remite a ninguna impresión, entonces la idea de sustancia no vale para nada. Para nada vale, como diría mi viejo. No me aporta ningún conocimiento de la realidad. Y tampoco me importa, ya, la chingada. Hay que hacer énfasis en que lo único que puedo percibir de lo otro son sus cualidades, pero no lo sustancial. Aunque, a ver, aquí hay una excepción que no es una excepción. Aunque la idea de sustancia no vale para nada, teóricamente, en la práctica sí que tiene validez. Sobre todo la del yo y la del mundo. O sea, es que imagínense si la teoría de Hume fuera literal. No mames, ¿qué sentido tendría la política? ¿Qué sentido tendrían las leyes, la educación? Ninguno. Imagínense si alguien en la calle te roba. ¿Cómo van a castigar a esa persona si no existe? Y por lo tanto tampoco tú. Por lo que no habrá ningún afectado. No, es que así no se puede, ¿qué pedo? Entonces, bueno, el Hume dice que, o sea, sí, a lo mejor toda esa concepción de las sustancias del Descartes pues son ideas falsas porque no provienen de ninguna impresión directa, pero a pesar de eso, son útiles. Y son útiles gracias a la costumbre. Déjenles leo una definición chidoris del concepto de costumbre en Hume porque este es un concepto clave también en la teoría humeana. La costumbre es la predisposición que tiene nuestra mente a atender relaciones de necesidad entre impresiones que percibe simultáneamente o de modo secuencial. Es un hábito útil para el ser humano, aunque sea discutible la veracidad del conocimiento que aporta. O sea, sí, a lo mejor no podemos asegurar que nos aporte conocimiento verdadero, pero nos facilita la vida al creer en la costumbre. Vamos a explicar esto mejor. ¿Se acuerdan al inicio que mencionamos las definiciones de realidad en Google? Vamos a repetir una. De ahí podemos partir chido para explicar esta parte de la costumbre. La realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Y en el breve análisis mencioné que lo efectivo se refería a la causa y efecto. O sea, si yo quedo de verme con mi amiga y mañana, pues espero que esa causa tenga continuidad y desenlace en el efecto que sería vernos el día de mañana. Vamos a poner otro ejemplo un poco más práctico. Si yo bebo agua, espero que me quite la sed, ¿no? La causa es beber agua y el efecto es que va a quitarme la sed. Pero, ¿qué me asegura que eso va a suceder siempre que lo haga? Puede ser que yo durante 100 días beba agua para quitarme la sed y funcione. Pero, ¿qué me asegura que en el día 101 va a suceder exactamente lo mismo? ¿Qué tal si ese día no me quita la sed? Por más que beba agua, no lo hace. Aquí hay que remitirnos a las impresiones e ideas. Las ideas corresponden al tiempo pasado y las impresiones al tiempo presente. ¿Qué es lo que corresponde al tiempo futuro entonces? Pues nada, o sea, no podemos estar seguros de nada al respecto al futuro. A lo único que podemos aferrarnos es a creer en la costumbre, es decir, durante esos 100 días que estuve bebiendo agua esperando calmar mi sed, funcionó. Mi creencia futurística fue verdadera.
desde el día 1 hasta el día 100, o sea, yo del día 51 al 52 no tuve ningún problema. Pero cuando quise pasar del día 100 al día 101, eso se esfumó, desapareció, no funcionó, no sucedió lo mismo que en veces anteriores, pues sí lo había hecho. Así que para Hume no es tanto que siempre que haya una causa, bueno, más bien no es eso de tanto, o sea, no nos podemos fiar de que siempre que haya una causa haya un efecto, mucho menos el esperado, sino que existe una relación necesaria. Todo esto, pues, para poderle dar continuidad a nuestros días. No tenemos ninguna certeza del futuro, pues, así en conclusión, con el Hume. A la metafísica la manda a la chingada. La fe no existe en Hume. Yo no puedo confiar en que una silla me sostenga cada vez que me siente. Puede ser que se rompa, que estoy muy segura que a muchos de nosotros nos ha pasado y pues está bien feo, ¿no? Pero sí, Hume afirma que las causas no son prueba de que todo el tiempo pasará siempre lo mismo. No sé, a lo mejor para la próxima que beba agua me convierta en un monstruo o no sé, uno never knows. Pero ¿se fijan lo polémico de esto? O sea, el método científico lo pone en duda Hume. Cosa que pues a los de su época no lo estuvo muy contentos. Es que ya la tecnología contextos, ¿no? No los tuvo muy contentos. O sea, esta teoría de Hume sí es bastante polémica, creo que hasta nuestros días, ¿no creen? Chéquense esto. Es que es como si le pidiéramos a alguien que nunca en su vida ha visto ni sabe nada de cómo jugar billar. Por ejemplo, tú le das el taco, ¿no? El palo ese con el que le pegas a las bolas. Y le dices, pégale a la bola 1. Y el vato pues no sabe qué va a pasar. O sea, nosotros sí, porque ya hemos jugado y pues ya sabemos qué es lo que pasaría, ¿no? La pelota, la bola rodaría hasta pegarle a la otra. Y esto causaría un movimiento de la bola B, pero una persona que tiene total desconocimiento de esto no va a saber qué pedo, ¿me explico? Ahora, yéndonos a otro concepto muy importante en Hume, sobre su emotivismo moral, la moral en Hume, pues. Hume toca este tema en el que habla sobre cómo es que la razón es la perra de las pasiones. Básicamente eso es lo que dice. O sea, sí, tal cual. O sea, en sus palabras dice, la razón es y solo debe ser la esclava de las pasiones. O sea, nada más cambia una palabra y ya. Pues sí, ya les dijo su tío Hume, la razón es la esclava de las pasiones. Pero, a ver, ¿a qué nos referimos con esto? ¿De qué nos está hablando? Es que pinche Hume, o sea, no es suficiente con haber causado gran polémica en su sociedad, porque pues hashtag ateísmo, hashtag Dios no existe, hashtag averonta la impresión de Dios y quién me asegura qué va a pasar en el futuro, o sea, el método científico me la pela, le valió madre todo. Llega y sale con estas cosas también. Tantos años observando a la naturaleza para llegar a la conclusión de que la moral debiera ser universal y organizada, armónica, para que todos estemos en sintonía. Porque bueno, en la moral clásica, así antes de Hume, hay un before and after Hume. Before Hume, las acciones son buenas o malas per se. O sea, razonablemente podemos llegar a esa conclusión. Per se quiere decir por sí mismas, por si alguien desconoce el término. Si robas, como estás afectando negativamente a alguien, pues es algo muy evidente que es malo, ¿no? Si matas a alguien, también es considerado malo. Pues Hume bebé dice, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo puedes demostrar que es bueno o malo por el simple hecho de hacerlo? O sea, de que existe ese acto. Lo que debe definir si tal acción es mala es lo que viene después, una vez de haber tenido esa experiencia, esa impresión.
Permítanme citarles un párrafo en donde habla sobre esto. Abro cita. La razón puede juzgar acerca de una cuestión de hecho o acerca de las relaciones. Pregúntense, pues, en primer lugar, ¿dónde está la cuestión de hecho que aquí llamamos crimen? Determinen el momento de su existencia. Describan su esencia o naturaleza. Expongan el sentido o la facultad a los que se manifiesta. Reside en el alma de la persona ingrata. Tal persona debe, por tanto, sentirla y ser consciente de ella. Pero nada hay excepto las pasiones de mala voluntad o de absoluta indiferencia. Cierro cita. A ver, aquí hay un término que no había definido propiamente. Las cuestiones de hecho. ¿Qué es eso? Son los juicios cuya verdad depende de su contrastación empírica por referirse a hechos contingentes que siempre pueden tener su negación. O sea, por ejemplo, el hecho de matar. En sí, por sí mismo, no es algo bueno o malo, sino que, como se menciona en el texto, es algo propio de la persona. Es la persona quien siente si hizo bien o mal, no la acción en sí. Aquí ya hablamos de cuestiones más psicológicas, pues. Es que sí, ponte a pensar, un animal que mata a su presa, pues no es como que pueda decir, pues fue bueno o malo, ¿saben? O sea, simplemente lo hace y ya. Y ellos actúan indiferentes y pues, nosotros generalmente sí nos da agüite, ¿no? Entonces ya depende de nosotros si lo consideramos algo bueno o algo malo. Entonces hay que diferenciar entre lo que es y lo que debe ser. Por ejemplo, si no riegas una planta, se va a morir. Por lo tanto, debes regarla. ¿Me doy a entender? O sea, si la planta se muere porque no se riega, eso no me obliga a regarla. Yo debo tener la voluntad de hacerlo. Ya debo sentir el deber de hacerlo. Ya es algo de los humanos, de la acción o el objeto. Es como esas personas que no son directas, ¿no les ha pasado? En lugar de decirte, oye, ¿puedes ir a la tienda a comprar cereal para que podamos desayunar el día de mañana, por favor? Algo así, te dicen, ay, mañana no hay nada para desayunar. Y ya, con eso esperan que tú vayas a comprar las cosas, o sea, indirectamente. Porque de una no se sigue la otra. Pues, si no hay nada para desayunar mañana, pues ni modo, hay más opciones. Además, eso no obliga a nadie a ir por algo de desayunar, ¿saben? Bueno, vamos con el reto semanal. Ya para calmarnos un poquito porque sí me altero con todo este tema, o sea, me hace caer en una crisis existencial bien cabrona y yo me pongo mal. Reto semanal. En esta ocasión preguntamos, ¿cómo definirías el concepto de realidad? Kevin nos dice, hola Kevin, bueno, eso no nos dice lo siguiente: la forma en que entendemos lo que percibimos. Ok, suena como más razonable, ¿no? O sea, más que se va por la razón. A pesar de que menciona las percepciones, también habla del entendimiento, por lo que aquí ya entra la razón. O sea, no es nada más tener la experiencia y ya, sino también el analizarla para poder comprender qué es lo que sucede en nuestra realidad. Me gusta. Amelia Vega nos dice lo siguiente: creo que la realidad es algo que nos es imposible conocer en su totalidad como humanos por nuestras limitaciones. Aunque inventemos cualquier artefacto para poder conocer mundos microscópicos o lejanos como el espacio, para captar el sonido, etc., siempre se nos llega a escapar algo de la realidad. Existe, aunque no podamos percibirla por completo. Sí, totalmente. Digo, Hume diría que no podemos estar seguros de que exista. O sea, él no se atrevería a afirmar que evidentemente existe, como tú lo haces, Amelia, porque serían ideas falsas. Porque toda esa totalidad que Amelia menciona no la podemos percibir mediante nuestros sentidos.
O sea, que no hay impresiones para todo eso. Pero es que es la verdad, hay que reconocerlo. Estamos sumamente limitados, tan solo somos una pequeñita parte del cosmos y pues ni modo, nos tenemos que conformar hasta donde podamos conocer, ya sea únicamente por medio de nosotros mismos, en nuestros sentidos, con nuestro sistema cognoscente o, como bien lo menciona Amelia, con artefactos que se han ido inventando, que es gracias a eso que podemos ampliar de muchas formas la manera en la cual podemos conocer el mundo. Perla Córdoba nos dice lo siguiente: todo cristiano que se respete sabe que solo Dios, nuestro Señor, puede conocer algo en su totalidad. Perli, yo te conozco, Perli, yo te conozco. Bueno, aquí se me salió el gallo. Aquí, sea o no sarcasmo, es interesante lo que plantea. Claro, Dios es el único que, como es omnipresente, omnipotente, perfecto y todo lo más chingón del mundo, sería el único que pudiera comprender de forma completa todo el universo, por sus características, así, esencialmente. Pero bueno, aquí indirectamente Perry también reconoce que nosotros como humanitos estamos limitados. Necesitaríamos las características de Dios para poder concebir todo así en su totalidad, todo el mundo, todo el universo, todo el cosmos, todo. Pero pues no contamos con esas características, entonces pues indirectamente sí nos dice Perly que estamos limitados, ¿no? Así como también lo afirma Amelia y también lo afirma Kevin. Pedro Padilla nos dice esto: el existir tanto de algo o alguien como de situaciones. A mi ver, el definir la existencia de un algo o alguien se rige por la percepción de una mayoría o una prueba irrefutable que compruebe esa existencia, aunque la mayoría no la pueda percibir. Vaya. Bueno, ahí ya se termina el comentario. Vaya. Esto está bueno. Aquí surge el fenómeno de la percepción colectiva, ¿no? El definir la existencia de cualquier cosa se basa en que la mayoría pueda percibir esa cosa. Tiene sentido. No quiere decir que sea verdad que exista esa cosa, ese objeto al cual nos referimos, o que nuestras creencias sean verdaderas por el simple hecho de que una mayoría lo afirme. Pero en muchas ocasiones es así. Ahí está el gran ejemplo de las religiones, ¿no creen? O puede ser como el ejemplo que dije al inicio, de que si yo me quedo de ver con mi amigui el día de mañana, a tal hora, en tal lugar, o sea, no nada más fui yo quien dijo eso y creyó, porque aquí ya estamos hablando de una creencia al no poder confirmar lo que pasará en el futuro, diría yo, sino que también mi amigui y yo pues procuraremos que eso de vernos mañana se haga posible, o sea, se haga realidad, parte de nuestra realidad. Porque hay realidades compartidas y propias. ¿O ustedes qué dicen? Eduardo Navarro sí se aventó un comentario muy largo, pero está muy chido y abarca muchas cuestiones. Dice lo siguiente: considero que la realidad es lo que percibimos con los sentidos, mayormente la vista, y eso es una experiencia. Luego entra el proceso de integrarla en nuestro pensar y sentir, un sentir distinto al sensorial, y aquí ubicaría la conciencia cognitiva de la realidad y estaría relacionando con creencias y sus respectivas interrogantes. Ahora, esa es una perspectiva burda como gruesa y pasiva de la realidad. Percibir por percibir. El chulo de Henry Bergson dijo que lo que percibimos son imágenes en movimiento, y el cuerpo es la primera imagen en contacto con la inmensa imagen de la realidad en movimiento. La realidad nos tiene que incitar al movimiento. Entonces, la realidad es, a su vez, la que una civilización o un individuo apoya a constituir, alienado, disque libre o manipulado por discursos convergentes de poder o divergentes de resistencia. Entonces, la realidad, para que tenga sentido para uno mismo, tiene que ser vivida y narrada y no solo percibida. Si fuera así, ni pensar en un Dios sería lógico. Es que la realidad podría ser un día nuevo y advertir la inmediatez que nos rodea.
siendo una percepción de lo más objetiva posible. La supuesta realidad ya dada desde el principio. Es en la experiencia individual y en relación continua y cronológica de varios hábitos y experiencias que la realidad es procesada a modo subjetivo. Por esta razón, considero que la realidad, para que permanezca o recupere aquella realidad pasada, es a partir de la narración, y esta como método especulativo de la tradición del conocimiento acumulado, reformulado, la ciencia, es que se investiga ese que más hay en esa realidad objetiva dada por los sentidos. Ahora, considerando otros reinos como el animal, el molecular, etc., como también desde la realidad subjetiva podemos no solo conocer, creo que ahí le faltó una palabra, conocer la realidad de un individuo, sino de grupos que experimentan la realidad de un modo distinto, como la población en extrema pobreza, un ciclista urbano en una ciudad, las mujeres en las situaciones de acoso sexual, etc. A ver, aquí Eduardo nos empieza a introducir por un proceso que mayoritariamente comienza por la vista. O sea, si veo algo, lo analizo, nos causa un sentimiento, y esto lo vamos relacionando con información que ya teníamos en nuestra mente. Sería como un sistema de relaciones. Si yo conozco algo, inmediatamente voy a buscar alguna referencia de mis experiencias pasadas para ver si por ahí algo se le parece. Y esto me hará más fácil el comprenderlo. Y claro, no dejar de lado el cuestionarse cualquier cosita que estemos conociendo o a punto de conocer. Y es a partir de todo esto que nos vamos creando nuestra propia realidad. También aquí cita al chulo de Henry Bergson, como dice él, y menciona una frase, ¿no? Bueno, lo parafrasea, dice lo siguiente, lo voy a repetir. Lo que percibimos son imágenes en movimiento, y el cuerpo es la primera imagen en contacto con la inmensa imagen de la realidad en movimiento. O sea, lo que nosotros como humanitos logramos percibir es mero movimiento, y después nos dice su definición. La realidad es lo que una civilización o un individuo ayuda a constituir. Fíjense esto, qué interesante. Lo de la civilización podría entrar como acuerdos mutuos. Nos dice Eduardo que muy probablemente esta constitución de la realidad, me imagino que mayormente la colectiva, lo hace alienadamente. Pero aquí lo que más me llama la atención es la parte del individuo. O sea, entre individuos nos ayudamos y poco a poco lo vamos haciendo una comunidad. Y es así como llegamos a una realidad en común. Es decir, todos los mexicanos podemos afirmar que el presidente de nuestro país es López Obrador. Esa sería una realidad de todos los que conformamos México. Pero el individuo, es cierto que muchas veces, si no es que todas, nuestros recuerdos o nuestras ideas, como diría Hume, no son totalmente iguales a lo que sucedió en aquel momento. Si yo les cuento una anécdota de que a los 7 años me caí de la bicicleta, puedo estar inventando la mitad de la historia, sin siquiera estar consciente de ello, porque, según yo, así sucedió. Pero ¿qué tal que luego llega alguien que estuvo en ese momento contigo, ¿no? Bueno, conmigo, porque estoy hablando de yo. Y me dice, güey, no, acuérdate que no te caíste, te empujaron. Y yo ni me acordaba de eso. Y digo, cabrón, ¿de veras? Y eso es una manera de romper con tu realidad, con lo que tú ya creías que era parte de tu realidad. Porque alguien más que compartió esa realidad contigo lo recuerda de esa forma. O a lo mejor esa persona lo está inventando todo y ya después te dice, ay, no te creas, era broma. Y tú ya te confundiste porque pues igual y si pasó y ni te acordabas, o no sé. O qué tal la gente que se va inventando historias, ¿no? O sea, saben que son mentiras y lo hacen con cierto propósito y terminan creyéndose toda esa ficción que ellos mismos crearon. O también, una vez, les voy a platicar así rápidamente, ¿no? Para ejemplificar esto. Una vez vi un video en YouTube de una chava en la secundaria. Esta chava estaba en la secundaria, no tenía amigos, pero pues ella quería ser cool y cotizada y así.
Entonces se inventó 2 amigos fuera de la escuela. Y cuando estaba en la escuela, les contaba a sus compañeros que el fin de semana había estado con sus amiguitos y la chingada. Cuando pues la neta no. O sea, solo quería impresionar a sus compañeritos. Esos amigos que ella inventó pues no existían. Pero como muchos no le creían, esta chava les creó redes sociales a sus amigos imaginarios. Entonces empezó a agregar gente de su escuela a esas cuentas falsas y a chatear con ellos como si sus amigos imaginarios fueran los que estaban cotorreando con ellos por medio de esas redes sociales falsas. A la verga, o sea, y así es como todos le empezaron a creer y así. Total de que su plan funcionó. Pasaron 10 años, muchachos. 10 años de toda esa situación. Y en una de las reuniones esas que suelen hacer para verse todos que estudiaban juntos, pues sus compas, o sus compañeros, los que eran sus compañeros, empezaron a preguntarle a esta chava por sus amigos. O sea, de, ay, oye, ¿te acuerdas de fulanito? ¿Que era tu amigo? ¿Cómo está? Y no sé qué. O sea, obviamente todos ellos sí pensaron que esos güeyes existían. Así que esta morra siguió con su mentira. Después de 10 años. Ella les decía, ah, sí, fulanito se fue a vivir al extranjero y el otro también salió de la ciudad y no sé qué. Ven que está bien cagado. Ella se inventó algo que bien sabía que no formaba parte de la realidad, pero para sus compañeros, que nunca se enteraron que esta morra había inventado todo eso, pues sí existió. O sea, sí formó parte de su realidad, indirectamente, pero formó parte de su realidad. En su mundo, sí contemplaban que los amigos de esta morra eran reales. ¿Ven? ¿Se fijan? Es que así como podemos confiar, chingada madre, o sea, por eso decía Hume, hasta no percibir, no creer. Ahora lo entiendo. Y yo juzgándolo. No, ya te entiendo, Hume, perdón. Bueno, aquí yo me fui a ejemplos muy superficiales, pero Eduardo también menciona que las realidades, que las realidades de las personas pueden cambiar respecto a su condición, su género, clase social, tipo de empleo, que según estos tienen, ¿no? Claro que todo esto va a variar. Un obrero no experimenta la misma realidad que un Elon Musk o Jeff Bezos, ¿no? El creador de Amazon. O sea, grandes empresarios, pues. Cada uno tiene sus problemáticas, cada uno tiene una concepción del mundo distinta, por lo tanto, realidades distintas. Y no está mal. Creo que es gracias a eso precisamente que podemos pensar de formas tan diversas, contemplar nuevas necesidades, nuevas problemáticas, y digo, el sufrimiento es necesario para mejorar. Y eso, a su vez, nos ayuda a intentar mejorar en muchos aspectos, ya sea social o individualmente. Y otra cosa que menciona Eduardo, que también me pareció muy interesante, es que no solamente se trata de percibir, sino que también pues, hay que vivir la vida para estar en esa realidad. O sea, no es nada más como que, veo estos lentes y los percibo, por lo tanto existen. O sea, también los puedes tocar, también puedes interactuar con los objetos, con las personas. Entonces, no solamente es de percibir y ya, sino que hay que adentrarnos en esa realidad. Isis de Yanira nos dice lo siguiente: creo que la realidad depende de la percepción de cada uno, ya que va de la mano con sus capacidades, ideas y creencias. Ok, se dice que la realidad está hecha a base de percepciones. No hay como tal, al menos desde la perspectiva humana, algo que podamos llamar la realidad. Volvemos a lo mismo. Más bien lo llamaríamos nuestra realidad. Por eso que menciona Isis, depende de la capacidad, ideas y creencias de las personas. Obviamente todas estas, dependiendo de los individuos, serán diferentes, ¿no? María Quintero nos dice: la realidad es una situación o evento que necesitamos ver, sentirla y comprobar en todos los sentidos. ¿Qué huele? Así al chile. María Quintero, te declaro oficialmente humiana. Sí suena a que cada cosa que podamos llegar a conocer hay que comprobarla empíricamente, ¿no? O yo me ando alucinando. Es como el ejemplo de poner a alguien a jugar billar sin que tenga ningún tipo de conocimiento previo. Ese alguien va a tener que confirmar la manera de jugar para poder adquirir impresiones y por lo tanto conocimiento confiable. Creo que sí va por ahí el comentario de María Quintero, si no, pues discúlpame.
Así fue como lo interpreté. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Ya saben, vayan a YouTube para comentar, vayan en el Facebook, en las redes sociales, ya se las sábanas. Y por último, Ramón Arceo nos dice esto: la realidad la definiría como una norma de comparación, algo así como la diferencia entre entes físicos o metafísicos verdaderos que pueden existir en cuanto lo puedes definir en imaginar, y reales en cuanto pertenecen a un campo semántico como lo puede ser todo lo que existe de forma comprobable en el planeta Tierra y en el universo. Hasta ahí termina el comentario de Ramón. Wow. Ramón lo que hace es definir la realidad como una norma de comparación. Aquí sí estamos contemplando dos tipos de ente, los verdaderos y los reales, ya sean físicos o metafísicos. Estos los podemos identificar como verdaderos en cuanto a lo que podemos imaginar y reales en cuanto a que existen en un campo semántico. Con campo semántico nos referimos a un conjunto en común de cosas, en cuanto a que sean cosas comprobables tanto en el planeta como en el universo. Me gustó lo específico que es. Pero sí, empieza por una división, pero que a pesar de que esa realidad está dividida, no se sigue que no sea real y acepta que hay cosas que dentro de la realidad no podemos conocer por ser metafísicas, ¿no? Qué buenas respuestas todas. Sinceramente creo que todas fueron muy diferentes y aportaron cosas chidas, ¿no? Pues bueno, conclusión, pues miren, hay que aceptar nuestras limitaciones y también estar conscientes de la costumbre, porque sí, quizá no en todas las cosas, como dice Hume, en muchas situaciones, no porque hagamos algo 1000 veces, la vez 1001 va a salir exactamente igual que las anteriores. O sea, te pueden caer de la silla, te puedes caer de la silla en cualquier momento, por más que ya te hayas sentado un chingo de veces, así que hay que estar listos para el putazo. Y también estas cosas de la esencia, ¿no? De las cosas en sí, o sea, las acciones por sí mismas no son buenas o malas, creo que ahí sí podría estar de acuerdo, sino que somos nosotros los que nos sentimos mal o pues, nuestra moral, pues, ¿no? Que es algo personal, no tiene que ver con la acción. O sea, no porque alguien robe, esa acción es mala, sino que dentro de nuestros acuerdos en común socialmente, por lo general, no está chido que te roben. Pero que te roben, o sea, a ti, a la persona. El acto de robar no es malo en sí, sino afectas a la persona. A eso me refiero. Pues muchas gracias a todos los que participaron en el reto semanal, a los que comentan y están interactuando constantemente en nuestras redes sociales, al gato que está maullando en este momento. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Aviso importante: la próxima semana no habrá podcast. Sinceramente, tengo que salvar el semestre, entonces estaré 100% enfocada en esa cuestión. Échenme su bendición, muchachos, por favor. Ya dentro de 15 días volvemos con un tema chido, que, por cierto, si les gustaría que hablara de algún tema en específico, escríbanlo en los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí andamos checando todo lo que nos ponen siempre, ¿no? Con ayuda de Vladimir y de Ramón, que están al pendiente de todo lo que ponen, ¿no? Gracias y hasta la próxima. Recuerden que no existen.